Saludos chicos y muy buenos días. Quería aprovechar este momento para poder avanzar con respecto a lo de la clase de la semana 5, la clase 5, correspondiente al día viernes 3 de septiembre. Bueno, en este caso vamos a ver la temática con respecto a la unidad que es la unidad 3, el estrés laboral. Vamos a ver la temática de características individuales de las personas. Si bien nosotros tenemos un alto contenido de conocimientos, nociones con las personas, podemos diferenciarlas hasta cierto punto con ciertos aspectos que vamos a ir abordando el día de ahora. Eh, Sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Ahora, teniendo estas características, ¿cómo lo vamos a abordar? En primera instancia tenemos la variabilidad humana. Como animal social, el hombre tiende a la vida en sociedad y vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y dinámicos. Y aquí donde quiero hacer una pequeña pausa con respecto a la cotidianidad que uno logra ver y que promueven mucho en las redes de, ciertos mensajes como qué mejor que estar solo, la mejor compañía es uno mismo, o mejor uno solo que mal acompañado, cosas así. Claro, dependiendo de la circunstancia con la que uno se desenvuelva, tiende a tener un poquito de realidad, pero lo que es conciso es que el ser humano ha sobresalido y ha ido, evolucionando y saliendo adelante por el hecho del concepto de sociedad. Si nosotros no trabajamos en sociedad, si nosotros este, no somos civilizados, no tratamos de armonizar con otras personas para trabajar en conjunto, difícilmente podemos llegar o no, o difícilmente podemos avanzar hasta un estatus un poco mayor. Entonces esto ha sido algo progresivo y que hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que basarnos mucho, en las nociones que a veces promueven por algún caso circunstancial de condiciones de vida cotidianas que suelen pasar, pero no siempre se mantienen, sino que suelen pasar de una vez en cuando. Entonces nosotros como sociedad tenemos que mantenernos y entender de que frente a los conflictos, frente a las circunstancias, al final de cuentas somos entes sociales y así tenemos que trabajar para salir adelante. Muy bien, sabiendo esto, podemos mencionar lo siguiente. Sin embargo, la variabilidad humana es muy grande. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables y las diferencias en aptitudes y los patrones de conducta aprendidos son diversos. Aquí quiero hacer una pausa. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando y estudiando un diplomado con respecto a algo que se le conoce paisaje cultural. Este paisaje cultural es estudiado a través de los arqueólogos para tener las nociones sobre ciertos espacios, posiblemente Joya de Serén, o sea, espacios construidos o espacios en ciertos lugares donde hubo algún tipo de civilización, algún tipo de desarrollo humano y que eso se tiene que investigar en varias profundidades. Ahora, trayéndolo ese concepto hacia las personas, podemos traer lo siguiente, tratándolo de conceptualizar lo más simple posible. Una persona no solamente es aquella a la cual nosotros podemos tener entendido como posiblemente el compañero de trabajo, posiblemente el compañero de la universidad, sino que tiene muchos trasfondos con los cuales tiene que vivir y nosotros también tenemos que hasta cierto punto comprender esas profundidades, porque esa misma persona va a ser no solamente el compañero de la universidad, sino que el compañero de trabajo de alguien más. O sea, se desarrolla en ambos ambientes, pero no solamente eso, sino que también se desarrolla como un buen hijo, o puede desarrollarse como un buen, miembro de una iglesia, o puede desarrollarse en otros ámbitos como sus pasatiempos, posiblemente se dedique al fútbol. Entonces, ¿cómo se desarrolla en el fútbol? Entonces hay una multiplicidad, una dimensión bien amplia con respecto a eso, cómo se comporta con los amigos, cómo se comporta con
con el ambiente laboral, con los compañeros, etcétera. Entonces, esa profundidad, digamos, esas diversas situaciones hacen cada vez más complejo al ser humano. Entonces, las organizaciones no disponen de datos o medios para comprender a sus miembros en toda su complejidad. Sabiendo esto, nosotros, aunque quisiéramos, no podemos estar, digamos, evaluando, porque cada persona es un mundo y todas las personas tienen distintos pasatiempos, distintos gustos, distintas circunstancias familiares. Hay gente que relativamente ha vivido sola, o digamos, o ha habido gente que sí ha tenido digamos, a su familia desde el inicio. Entonces, un gran montón de situaciones que no se pueden visualizar por completo, pero aún así tenemos que comenzar a tratar de entenderlo para encaminarlo de una manera correcta dentro de la organización. Ahora, continuemos. Nosotros podemos evaluar a las personas, pero las podemos evaluar de dos maneras digamos, lo necesitamos de acuerdo a ciertas situaciones. Entonces, como personas podemos, a estos individuos los podemos evaluar como personas o como recursos, dependiendo de la situación. Pero como personas tenemos que ver la personalidad, la individualidad, las aspiraciones, los valores, las actitudes, la motivación y los objetivos personales, que obviamente pueden ser muy distintos. No solamente por trabajar en un sitio va a querer, obviamente va a necesitar, digamos, su ingreso económico, su reconocimiento económico, pero puede tener otros objetivos personales, como posiblemente aprender a ser un buen administrador, aprender a hacer bien un ejercicio, un tipo de maniobras dentro de la empresa, a poder fabricar bien, digamos, algún tipo de producto, perdón, etcétera. Entonces, como lo estamos evaluando como personas, también tenemos un tratamiento personal e individualizado de esa manera. Pero obviamente, si lo evaluamos desde la óptica organizativa, tenemos a estos individuos como recursos, en donde también podemos evaluarlos con habilidades, capacidades, las experiencias, las destrezas y conocimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Y cómo se pueden ir tratando, pues se pueden ir tratando como de una manera estandarizada, generalizado e igualitario. Porque realmente, aquí viene el punto, realmente es un poco difícil tratar de comprender la multidimensionalidad que tiene el individuo. Sin embargo, tratemos de alguna manera de coenlazar ambas situaciones entre lo práctico y entender un poco las profundidades de la persona. Muy bien. Ahora, podemos ver la compleja naturaleza humana desde esta función. En función a las teorías surgen tres enfoques para estudiar la conducta. Uno es la persona como ser transaccional, así se le conoce, y que no solo recibe insumos del ambiente y reacciona ante ellos, sino que también asume una posición proactiva al anticiparse y muchas veces provocar modificaciones en su entorno. Entonces, digamos, si va a llover, digamos, pongámoslo desde la óptica ancestral, eh, prehistórica. Entonces, si va a llover, pues hay que refugiarse, eso es reactivo. Pero ahora que ya sabe que se moja, que sufre algún tipo de frío por las inclemencias del tiempo, etcétera, entonces ya se puede anticipar, ya puede hacer las acciones un poquito antes para evitarse esos problemas. Entonces, ese es, digamos, el enfoque que podemos tener con este tipo de función, o de este tipo de personas en su funcionamiento. Ahora tenemos la otra opción, que es la persona como un comportamiento dirigido hacia un objetivo, es decir, la persona es capaz de tener objetivos y aspiraciones y reforzarse para alcanzarlos. Entonces, ya no solo busca resguardarse y prever ese inconveniente, sino que por decirles, ¿cómo voy a mejorar mi condición acá? ¿Cómo no me van a quitar esta cueva? Si lo estamos tratando desde la óptica así prehistórica, ¿cómo nos vamos digamos, a mejorar esta situación? ¿Cómo voy a sobrevivir en caso de que
necesite crecer con familia, etcétera. Entonces ya hay unos objetivos o aspiraciones que lo lleven más allá. Entonces también hacia lo organizativo nosotros podemos ya ir buscando mejorías como ser humano. Y la tercera es la persona como modelo en sistema abierto, dirigido a objetivos interdependientes con el medio físico y social, con una participación activa en transacciones con ese medio en la medida que persigue sus objetivos. Esto exige que la persona desarrolle capacidades mentales, ya sea pensar, decidir, y que adquiera información y creencias que le permitan conocer a los individuos y a las cosas en su ambiente, así como enfrentarse a ellos. Entonces aquí ya entramos en una mezcla de todas las nociones, no solo reactivas, no solo en base a objetivos, sino que también ya trascienden hacia el conocimiento del individuo. Ahora, es importante conocer las percepciones de las personas y cómo elaboran una especie de sistema de filtros mediante los cuales conciben su realidad ambiental. Y aquí una de estas, digamos, de estas dimensiones, y es la motivación humana. De los factores internos que influyen en la conducta humana, daremos especial atención a la motivación. Nosotros sabemos de que si no estamos motivados, si no queremos algo realmente, entonces difícilmente nos interesa. Es por eso que, por decirles algún ejemplo, alguien puede no interesarle alguna película o no le gustan un estilo de películas, y cuando alguien le sugiere, por decirles, esto es algo coloquial, entonces si alguien le sugiere, mira, podemos ver una película ya bastante pensada, etcétera, etcétera, te recomiendo que veamos El Origen. Entonces la persona está acostumbrada a ver algo un poquito más simple, más de acción, y dice, no, es que eso no le entiendo, me aburre. Yo quiero ver más movimiento, más balas, más explosiones, yo quiero ver Rápido y Furioso. Entonces, si no está motivado, porque la motivación de uno es entender las profundidades del pensamiento, mientras que el otro es la acción, el entusiasmo, la emoción de la película. Entonces son cosas, aunque ambas películas al final son emocionantes, pero cada una tiene un enfoque distinto con respecto a esas realidades. Entonces esa motivación es muy importante. También pasa a través del ser humano como líder. Si nosotros visualizamos lo que estuvimos realizando en el ejercicio anterior, si no estoy equivocado, en la secuencia didáctica número 4, si no estoy equivocado, estábamos viendo el ejercicio o la tarea de el tipo de liderazgo. Entonces, los tipos de liderazgo eh, equivalen también a un comportamiento que tiene la persona. Entonces, eso es bastante, digamos, diferenciado, pero que de alguna manera, dependiendo de la situación, nos ayuda a seguir adelante o a tomar en cuenta las decisiones que vamos a realizar. Muy bien. Dice, difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un mínimo de conocimiento de lo que lo motiva. Ok, vamos a ver un poquito sobre un video, y vamos a dejar una pausa justamente acá, en este otro párrafo. Vamos acá, permítanme. Muy bien, vamos a ver un pequeño fragmento del video. Creo que se va a poder grabar el audio, espero que sí. Si no, ustedes buscan de acuerdo al nombre que les aparecen, ¿ok?
Perfecto. Entonces, no sé si, bueno, lo estoy grabando con la intención de que se escuche el audio, pero no sé si se logró. Espero que sí. Si no lo buscan así, por la información muy interesante, es muy posible que ustedes ya hayan visto este video. Es muy posible porque en las redes salió bastante. Pero me interesa por el hecho de que, digamos, hay que entender qué es lo que motiva a las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos los liderazgos, cuando nosotros tenemos ese, digamos, mm, esa ignición, ese inicio para llamar la atención hacia que alguien haga algo, pues estamos en un buen camino. Entonces no es difícil, perdón, no es fácil definir exactamente el concepto de motivación, pues se utiliza en sentidos diversos. De igual manera, o de manera general, motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que da origen por lo menos a una tendencia concreta o a un comportamiento específico. He aquí donde nosotros vamos a ver este otro fragmento de video en donde trata, este video es bastante largo, pero nosotros solo vamos a ver los primeros 3 minutos 6 segundos más o menos. Yo les recomiendo que lo vean todo, ya cuando tengan un espacio, pero digamos en lo personal considero que es bastante útil por cómo logra visualizar a través de un personaje de la televisión, cómo se logra dimensionar lo que buscan las personas. Claro, esto va con otro criterio, digamos el video un poco más general, pero de alguna manera nos ayuda a entender cómo podemos comenzar a tomar en cuenta eso y saber cómo redirigir estas fuerzas para que la gente se sienta motivada y de alguna manera también responda a las organizaciones. Sabiendo esto, vamos con el siguiente video. Vamos a cerrar esto y ahorita.
Muy bien, entonces ahí tenemos, espero que se haya escuchado. Pero por si no, ustedes pueden revisar estos videos. Son, bueno, yo se los recomiendo los primeros 3 minutos y rapidísimo. Entonces, son cosas que realmente a la gente hace que le proporcione esa necesidad de moverse, de hacer las actividades. Entonces es bastante importante. De ahí, ese impulso o la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo, proviene del ambiente o generarse internamente por los procesos mentales del individuo. Puede ser que una situación de ayuda uno diga, bueno, si hago esto, pues posiblemente me tomen en cuenta para esto otro. Es parte de lo que incluso en las redes sociales ponen de que, bueno, el hecho de que hay gente que quiere poner horas adicionales sin costo adicional, que quiere, digamos, presentar todos los trabajos a tiempo, etcétera. Es con esta intención para que se le tome en cuenta porque es una motivación hacia futuro que posiblemente visualicen más mi trabajo. Pero al no evaluar esto, entonces uno puede perder esa motivación o ese impulso de esta gente nueva y lamentablemente se desperdicia y al final se estanca la gente cuando no se logra ese objetivo. Ahora, la interacción entre el individuo y la organización. Teniendo el preámbulo de que toda organización es un sistema social, como lo habíamos visto anteriormente, podemos entender que la filosofía que se aplica es que el ser humano tiene aptitudes para ser productivo y estas pueden permanecer inactivas si el ambiente en el que vive y trabaja es restrictivo y hostil, lo cual impide el crecimiento y la expansión de su potencial. Si la organización fuera un contexto capaz de satisfacer las exigencias de los individuos, estos podrían crecer, expandirse y encontrar su satisfacción y realización personal al promover los objetivos de la organización. Como les había mencionado, puede ser capacitaciones, digamos en mi caso, yo estoy, digamos, tengo nociones sobre el diseño, como soy arquitecto, tengo nociones sobre el diseño, sobre las aplicaciones de varias herramientas digitales o software, pero últimamente estoy interesando hacia un área específica, el cual creería yo que es bastante viable. Entonces, que es la capacitación lead, el uso de cierto software que se llama eQuest. Entonces, si la empresa donde yo estoy me dice, mire, hemos visto su interés, hemos escuchado que usted habla sobre este nuevo software y cómo se aplica, entonces queremos o hemos conseguido una capacitación con respecto a esto, entonces queremos que usted vaya porque vemos su interés. Entonces la gente dice, puchica, han tomado en cuenta esto, me voy a capacitar, voy a ir avanzando, entonces sé que esta empresa va a ocupar mis conocimientos, entonces me siento, hasta cierto punto me siento agradecido de esa toma en cuenta. Entonces uno viene y refleja eso en el crecimiento también de la empresa. Ahora, por otra parte, tenemos los objetivos individuales y los organizacionales. Entonces podemos partir del supuesto que es enteramente posible que las metas de los individuos se integren a los objetivos de la organización, en un plan en el cual el trabajo, además de ser estimulante y gratificante, ofrezca posibilidades para el desarrollo personal. Si uno logra hacer bien los estudios, si uno logra entender bien a las personas y a la organización al mismo tiempo, pues logra encajar ambas cosas. Por otra parte, mientras podemos considerar situaciones como a las personas también es de visualizar los puestos de trabajo como se manifiestan en este sentido. Es por esto que la descripción de los puestos se preocupa por el contenido del mismo. ¿Qué hace el ocupante? ¿Cómo y por qué? Ahora, el análisis estudia en esta parte y determina los requisitos y responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño por medio del análisis y se valoran los puestos posteriormente y se clasifican para efectos de comparación. Ahora, sabiendo la diversidad de las personas, también podemos ocupar esto para de alguna manera ubicarlo de la mejor manera posible, valga la redundancia, a los puestos claves de las organizaciones, de acuerdo a su motivación, a sus conocimientos, etcétera, aunque ya se tiene obviamente una noción de esto, más que todo por el carácter del conocimiento y experiencia, pero muy pocas veces se deja, digamos, implícito la motivación. Sabiendo esto, podemos ya, en este caso, hablar sobre la estructura del análisis de puestos. Por esto es que no podemos olvidar el análisis de los puestos de trabajo, el cual es la revisión comparativa de las exigencias o los requisitos que imponen
esas tareas o responsabilidades, es decir, cuáles son las características de los individuos o, mencionado de otra perspectiva, cuáles son los requisitos intelectuales y físicos que debe tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto, cuáles son las responsabilidades que el puesto le impone y qué condiciones debe desempeñarse. Por lo general, el análisis de puestos se concentra en 4 tipos de requisitos que se aplican a todo tipo de nivel o puesto. Estos 4 requisitos, hablamos sobre los requisitos intelectuales, los requerimientos físicos, las responsabilidades que adquiere y que tiene que cumplir y las condiciones de trabajo que también se tienen. En cuanto a los requisitos intelectuales, comprenden las exigencias del puesto en lo referente a los requisitos intelectuales que puede tener el ocupante para desempeñar adecuadamente el puesto. Entre los requisitos intelectuales están los siguientes factores de especificaciones. Puede ser la escolaridad indispensable, la experiencia indispensable, la adaptabilidad al puesto, la iniciativa requerida o aptitudes requeridas. En cuanto a los requisitos físicos, comprenden la cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requiere y la fatiga que ocasionan. Considerar también la complexión física que debe tener el ocupante para el buen desempeño. Aquí voy a hacer una pausa. Dependiendo, yo sé que hay normativas, hay reglas sobre y leyes sobre la inclusión de gente con discapacidad, pero a veces los trabajos lo impiden por el tipo de requisito físico. Yo estuve en la etapa de diseño de un proceso para una granja y llegué al punto en donde yo estaba dirigiéndome hacia el Ministerio de Trabajo y ahí me decían de que tenía que poner la posibilidad de ingreso de gente con discapacidad, pero dentro de la explicación se le dijo que básicamente la granja no tenía aceras, o sea, era una granja bastante rural, bastante simple, era una inversión entre comillas pequeña, y por eso no se iban a tener varios elementos o criterios de construcción. Entonces, por tanto, no era factible tener a alguien con discapacidad, a menos de que pudiera ser tal vez que le faltara una mano o algo similar, pero la carga, el peso, el desplazamiento, por lo menos en silla de ruedas, no se puede. Entonces son cosas que nosotros tenemos que considerar, además de los conocimientos, digamos, intelectuales que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes factores de especificaciones. Pueden ser esfuerzo físico requerido, concentración visual, destrezas o habilidades, complexión física requerida. Un ejemplo de concentración visual es que no a cualquiera, por decirles en ciertos casos, no a cualquiera se le da la oportunidad de que entre a la Fuerza Aérea en cualquier milicia de cualquier país. ¿Por qué? Porque se necesita de que, por decirlo, aunque esto habla de una concentración, los requerimientos visuales tienen que ser óptimos. O sea, gente que no necesite anteojos para poder utilizar un vehículo volador. Así es. Entonces, son requisitos que se tienen que cumplir. Otro ejemplo, por decirles, yo ya había hablado esto antes, no sé si en una clase anterior o con otro grupo, pero cuando yo estuve trabajando en FENADESAL, la gente, digamos que ya tenía años ahí, era gente bastante alta y bastante fornida, aunque ya gente mayor. Entonces en FENADESAL, como era de ferrocarriles, entonces yo hice la broma de que si era requisito ser así, algo fortachón y grande para pertenecer a la fuerza de trabajo. Y efectivamente ellos me contestaron que así era. Ellos no lo veían mal, porque en el caso de ellos, en algunos casos tenían que reparar los rieles, si se habían doblado o lo que sea, entonces tenían que llevar las piezas y esas piezas tenían que moverse entre 6 personas. Entonces esas 6 personas ocupaban obviamente ciertas herramientas, pero como era un trabajo bastante físico, entonces el requerimiento del volumen muscular, supongo, altura y otras cosas, era parte indispensable para poder pertenecer al gremio de ciertos, digamos, grupos de trabajo dentro de FENADESAL. Entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por último, bueno, tenemos otros dos. Una de los últimos es las responsabilidades adquiridas y consideran la responsabilidad que, además del desempeño normal de sus atribuciones, tiene el ocupante del puesto en relación a la supervisión con la supervisión directa de sus subordinados.
o del material y de las herramientas o equipos en el patrimonio de la empresa, dinero, títulos o documentos, pérdidas o ganancias de la empresa, relaciones internas o externas e información confidencial. Esto comprende las responsabilidades por supervisión de personal, material, herramientas o equipos, dinero, títulos o documentos, relaciones internas o externas, información confidencial, entre otros. Ya casi por último tenemos las condiciones de trabajo. Entonces comprenden las condiciones de ambiente en que se realiza el trabajo, si lo hace desagradable, adverso o sujeto a riesgos, o si exige del ocupante una sólida adaptación para mantener la productividad o el rendimiento de sus funciones. Evalúan el grado de adaptación de la persona al ambiente y al equipo de trabajo para facilitarle su desempeño. Comprenden los siguientes factores de especificaciones, ya sea de ambiente de trabajo o de riesgos de trabajo. Teniendo esto en cuenta, nosotros con esto, aunque sea de manera, rápida, logramos visualizar las profundidades de los individuos, cómo se van a ir trabajando, cómo se ocupa esa individualidad, cómo se ocupan esas características y cómo se pueden reubicar a través de la generación ya bastante pensada de los puestos de trabajo para una organización específica. Así que bien, bueno, hasta acá que llegaríamos con la explicación de esta temática de las características individuales de las personas, y nos veríamos en el próximo video. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Chao.